Señor amado Dios, Padre, te damos las gracias por esta tu alabanza. Gracias porque nos has permitido cantar. Gracias porque nos has permitido alabar tu nombre, Señor amado. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Nada más solamente eso podemos decir, Señor amado Dios. Gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Qué vive? Démosle el aplauso a Cristo. Aleluya. Alabado sea Cristo. Glorificado sea el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Bueno, después de haberle cantado, ¿cuántos se sintieron con gozo? Se sintieron alegres, contentos. Aleluya. Aún nuestros amigos de las redes también se sienten contentos después de haber alabado y glorificado el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Vamos a ir pues ahora al mensaje de la palabra. Vamos a abrir la escritura en el libro de San Juan capítulo 17, verso 8. Eso está en el Nuevo Testamento. San Juan 17, verso 8, para los amigos que nos están viendo en las redes, en el Nuevo Testamento. ¿Primera de Juan o segundo? No. San Juan. San Juan 17, verso 8. Nuevo Testamento. Ahí encontramos el libro de San Juan, capítulo 17, verso 8. Tiene como título o prefacio: Jesús ora por sus discípulos. Esto es cuando el maestro estaba ya, después de haber resucitado, pues estaba dándole las indicaciones de cómo tenían que movilizarse los discípulos y de cómo Dios tenía que ayudarlos y guardarlos, protegerlos. Porque Cristo los había protegido cuando estuvo en el mundo, pero ahora que Él se iba a la ascensión al cielo, pues les dejaba encargado al Padre, al poderoso Rey. Y dice así, ¿tenemos amén? ¿Sí? Bueno, y San Juan 17, verso 8. 17, verso 8. Aleluya. Para que vean que esto es real, mi amigo, esto es real. Esto se está transmitiendo, esto no es grabado. Entonces nos dice así: le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y a su poderoso Santo Espíritu. Y dice así nuestro Dios: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Porque los consejos que yo le he dado a muchas personas de parte de Dios los han escuchado, porque personas que a lo mejor estaban erradas, confundidas, les he dado un consejo de la palabra y las personas han reaccionado. Entonces, en pocas palabras, aquí está diciendo Cristo: mira, ¿sabe qué, fulano de tal? Yo te estoy dando un consejo que mi Padre me dio, que no es bueno adulterar, no es bueno fornicar, que no es bueno estar en problemas. Las palabras que mi Padre me las ha dado y me ha dicho que te las dé a ti, yo te las estoy dando. Si Dios me ha dicho que yo persevere hasta el fin, porque el que persevera hasta el fin alcanza misericordia y es salvo, pues eso te estoy dando a conocer. Eso es lo que Cristo en pocas palabras está diciendo aquí. Dice claramente que las palabras, porque las palabras que me diste les he dado. Las palabras que me diste les he dado. Usted cuando le da una palabra a su hijo, le dice, por ejemplo, llévame tal mensaje a tal persona. Si el muchacho le cambia el mensaje en el camino, el muchacho no escuchó bien, no oyó bien. Pero si el muchacho da la palabra tal y como usted se las dio, entonces la otra persona va a decir: ya, listo, no te preocupes, que enseguida yo estoy yendo para allá, dígale a su papá. Entonces Cristo nos da la palabra, nos envía el mensaje y nos habla a través de su escritura para que nosotros nos corrijamos y nos ordenemos. Entonces, por eso dice, las palabras
que Cristo, o sea, que el Padre le dio a Cristo, Él se la ha dado a los discípulos. Aquí está diciendo, el consejo que yo les he dado, se lo he impartido de parte tuya, Señor. Esta palabra, este consejo, tiene que quedar grabado, impregnado en cada corazón, en cada mente, en cada vida. Entonces le dice Cristo allí, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la han recibido, ellos la han recibido. Es una palabra de parte de Dios que tenemos que acogerla, tenemos que tenerla en lo más profundo de nuestro corazón, tenemos que tenerla allí, siempre en cuenta, tenemos que tenerla siempre en cuenta, y no tenemos que dejarla, que la palabra se vaya, que la palabra se diluya. La palabra siempre tiene que ser bien aprovechada. La palabra no tiene por qué ser dejada de lado y por qué tenemos que dejarla pasar. Si Dios nos habla en su palabra, que no tenemos que contradecirnos o no tenemos que estar en entredicho, y Dios nos dice que eso es pecado, nosotros tenemos que estar totalmente alejados de aquello, totalmente aislados de lo malo, porque lo malo nos hace daño y lo malo nos lleva a cometer errores y nos lleva a cometer pecado. Entonces dice aquí que ellos habían recibido la palabra y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han conocido verdaderamente que salí de ti. ¿Por qué habían conocido verdaderamente que vino de Dios el Cristo? ¿Qué pasa? Que Cristo le pregunta a Pedro, o le pregunta a los discípulos, bueno, ¿y quién dice la gente que soy? Unos dijeron por ahí, bueno, quizá, unos por ahí dicen que eres Elías, otros dijeron que era Moisés, otros dijeron que era Juan el Bautista, otros dijeron que a lo mejor algún profeta que volvió a resucitar. Pero Pedro le dice, Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro en ese momento recibiendo la palabra y concentrándose en lo que Cristo le estaba impartiendo. En este momento, por medio de esta palabra, Dios está impartiendo sabiduría, está impartiendo conocimiento de Él, del reino de los cielos. Entonces viene aquí y nos confirma la palabra y nos dice que ellos han conocido que verdaderamente Cristo salió del Padre. ¿Cómo nosotros sabemos que la palabra viene del Padre? Cuando nosotros le prestamos atención. Le prestamos atención y nos llenamos de esta palabra. Y de repente le oramos al Señor. Y el Señor de repente nos contesta y nos dice, sí, esa palabra te la he enviado yo. Esa palabra te la doy para que tú crezcas en conocimiento, en sabiduría de mi palabra. Entonces por eso me dice que los discípulos reconocerían que verdaderamente salió de Dios. Y dice allí, en la última parte del verso, dice claramente, y han creído que tú me enviaste. Han creído que tú me enviaste. O sea, ellos no vieron a la persona física. Ellos vieron al Hijo de Dios en espíritu y en verdad. Ellos no vieron de repente, no, ese predicador no predica bien, ese predicador como que lo siento muy aguadito, muy flojo, como que no es como el otro que predica con más temple. Y saben que la palabra de Dios hay que darla bien explícita, bien diluida para que la pueda digerir bien, para que usted pueda sentir ese gozo, esa paz, esa plenitud verdadera de la palabra. Entonces por eso es que nos dice Dios allí que los discípulos reconocerían que verdaderamente salió de Dios, ¿no? Y ellos dicen que han creído que tú me enviaste, han creído que tú me enviaste. ¿Cuánto creemos que Dios nos ha puesto en esta tierra para ser verdaderos de su palabra? Aleluya. Entonces eso nos habla la palabra allí en el libro de San Juan, capítulo 17, verso 8. Y vamos a ir también ahí mismo, en
San Juan 8:31. Más atrásito está eso. San Juan 8:31. Dice allí: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Dice aquí: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A ver. Vamos hablando bien. Aquí dice que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. ¿Cómo está la cosa? Si supuestamente los judíos no que conocen de Dios. Supuestamente en ese tiempo los judíos conocían la ley mosaica. Supuestamente en esos tiempos los judíos conocían el Pentateuco, la Torá, que son los 5 primeros libros del Evangelio o de la palabra o de la escritura de Dios. ¿Cómo es que estos hombres habían creído en eso? O sea que no creían en lo primero, o no entendían la palabra en los primeros tiempos. El pago que le da es que lo pone como discípulo. Entonces eso es prácticamente Dios les hace ver: bueno, ustedes dicen que son seguidores de la ley de Moisés, ¿y cómo es que no están obedeciendo los mandamientos? ¿Cómo es que no están obedeciendo la palabra? ¿Cómo que no han escuchado? ¿Sí? Entonces le dice Cristo allí, y ojo a lo que le dice allí: si vosotros permaneceréis en mi palabra, si vosotros permaneceréis en mi palabra, permaneceréis en mi palabra. O sea que la gente nada de nada. No estaba permaneciendo en la palabra del Señor, de razón que lo mataron. De razón porque lo mataron, porque lo crucificaron, porque no permanecieron en nada. Estaban en blanco, en cero. Entonces nosotros, cada vez que nos llega la palabra, nos llega el mensaje, tenemos que atesorarlo. Cada vez que se den los tiempos los cultos, tenemos que atesorar más y más. Porque ahí es donde vamos a permanecer en Dios. Ahí es donde vamos a estar constituidos en Dios. Y verdaderamente seremos los discípulos o los escogidos de parte de Dios. Él aquí le está dando un mandato. Le está diciendo: si vosotros permaneceréis en mi palabra, hay una coma ahí. Le está hablando con rectitud y con honestidad y en seriedad. No, si permaneces en mi palabra no te va a hacer falta nada. Por más problemas que tenga, por más angustia, por más deuda que tenga, tú permaneces en mi palabra. ¿Ves? Yo trabajo por ti. Yo hago todo. Dice que Dios hace el 100%, nosotros ponemos solamente ese 1%. Tenemos que poner el querer como el hacer nada más. Entonces nos habla allí y le dice a los discípulos, a los judíos, que serían verdaderamente sus discípulos si escucharan su palabra. Y dice: y seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente el pueblo escogido al que yo he llamado. O sea que si nosotros entramos en la obediencia de esta palabra, seremos verdaderos de Dios, verdaderos escogidos de parte de Dios. Pero si no estamos entendiendo la palabra, vuelve a preguntar. Así que mis amigos de las redes también saben que si ellos consideran o creen conocer la palabra, hay que cumplir con los mandamientos, hay que cumplir con la palabra del Señor, porque para eso fuimos creados, para toda buena obra, para andar en esta obra que Dios preparó de antemano para nosotros. Y nos dice allí también que entonces seremos verdaderamente discípulos de Él. Discípulos de Él y seremos verdaderamente hijos de Dios. Y en el libro de los Hechos 5:20, de ahí al ladito, Hechos 5:20. Hechos 5:20. Más adelante. Sí, más adelante. Es vecino de Juan, el libro de los Hechos.
Hechos capítulo 5, verso 20. Y dice en Hechos 5, 20. Y puesto en pie en el templo, anuncia al pueblo todas las palabras de esta vida. Y puesto en pie en el templo. Dios nos está mandando a la iglesia. Nos está mandando a la congregación. Y puesto los pies en el templo. Aleluya, qué palabra. Entonces, cuando usted vaya al templo, a la iglesia, retorne de nuevo ya al templo, está bien, porque la iglesia somos nosotros. Entonces, cuando usted vaya al templo, usted va a mostrar lo que ha aprendido todos estos tiempos. Usted tiene que mostrar lo que Dios le ha enseñado aquí en el hogar. Usted va a demostrarle que verdaderamente sí ha escuchado palabra. Usted va a demostrarle allá en la congregación, sí, esto lo he entendido. Esto Dios me lo ha enseñado. Verdaderamente Dios me ha mostrado que la palabra es fiel y verdadera, porque las mismas predicaciones que se dan allá en el templo me las han enseñado acá. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo allí. Y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Todas las palabras de esta vida. Algún día Dios nos va a usar como predicadores. Hemos aprendido aquí, aprendemos en la congregación y le anunciamos al pueblo, a las naciones, que Dios nos ha preparado para dar su palabra, para dar su mensaje. Dios es bueno, para siempre son su misericordia. Entonces Dios nos continúa preparando. Es para toda buena obra, para estar en su camino, siempre hablando de Él, siempre hablando de su palabra, en el negocio, en la calle, con el vecino, el amigo. Siempre háblele de Dios. Hay personas que de repente vienen de visita y usted le habla de la papa, del tomate, la cebolla, de lo caro que están los condimentos de la comida, le habla un montón de cosas, pero jamás le dice: oye, ¿qué te parece que me he convertido a Cristo? ¿Qué te parece que estoy caminando a una congregación? ¿Qué te parece que en mi casa estoy haciendo culto? ¿Qué te parece que la paso muy, pero muy bonito, muy chévere con Dios, muy hermoso con Dios? Eso se le dice al pueblo, a la gente que está en desconocimiento de la palabra. Y también nos habla la palabra del Señor allí en el libro de Romanos 3, verso 2. Romanos capítulo 3, verso 2, ahí mismo, al ladito, más adelante. Romanos capítulo 3, verso 2. Aleluya. Dice así nuestro Dios: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Está hablando aquí el Señor. Y hay una parte de la Escritura que dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Son muchos los que de repente deberían estar aquí, pero son pocos los que han llegado, ¿no? Ciertamente, dice Pablo aquí, que hay mucha gente que Dios le está haciendo el llamado. Hay muchas personas en las cuales Dios ha decidido otorgar su palabra, su mensaje, pero son muy pocos los que escuchan. Son muy pocos los que están llegando delante de su presencia. Y nos habla aquí y dice claramente: muchos en todas maneras. Muchos en todas maneras se les ha hablado, se les ha corregido y se les ha dicho. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios se está siendo confiada en este tiempo, en este momento aquí. A lo mejor en algunos o ciertos cultos solamente habemos 2, 3,
Pero se nos ha sido confiado el Evangelio de verdad, la palabra de verdad, para hacer entender a los que vienen detrás de nosotros, a los que a lo mejor hoy no toman en cuenta las cosas de Dios. Hoy no la están tomando como deberían de tomarla, porque la palabra de Dios se la debe tomar principalmente por sobre todas las cosas, para que Dios haga cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Por eso es que nos habla el Señor y nos dice que mucho en todas maneras, primero, ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios. Se nos ha sido confiado ese tesoro, esa grandeza, esa maravilla a nosotros. Y eso es lo que Dios nos está hablando en esta noche. Primera de Corintios 2:1. Primera de Corintios, ahí al ladito. Primera de Corintios 2:1. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, que nosotros predicamos a Cristo, hablamos de Dios, testificamos de Dios. Lo que les decía anteriormente, si alguien viene, usted tiene que testificarle de las cosas buenas, maravillosas que Dios ha hecho en su vida. El negocio lo puede dejar para después. Qué sé yo, los arreglos que usted piensa hacer en la casa, piensa hacer en su vida, eso lo comenta después. Pero primero tiene que comentar de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra vida. Por ejemplo, Dios hizo un milagro de sanidad en mi vida y gloria a Dios por aquí. Hay que comentar la gloria de Cristo. Y dice allí que Pablo habla a lo de Corinto. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, dice, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Pablo dice allí que a lo mejor él no fue presentado como el gran ministro, porque él no se presentaba como gran ministro. Él se presentaba como un siervo de Dios, como un escogido de Dios nada más. No, en estos tiempos, es que yo soy pastor. Yo soy pastor y listo, y usted tiene que hacer esto y tiene que hacerlo acá. No, cuando uno llega se presenta como un siervo de Cristo, como un hijo de Dios con toda la humildad del caso, para que Dios pueda hacer grandes cosas y grandes maravillas en nuestra vida. Entonces, dice Pablo que él no fue con excelencia de palabra, dice, o de sabiduría. Y no es que Pablo era un neófito, no es que Pablo desconocía la ley. Pablo conocía de la palabra. Pablo fue estudiado, qué sé yo, en una de las mejores universidades con uno de los mejores profesores, Gamaliel. Se dice que Gamaliel era abogado, era un teólogo en excelencia. Pablo tenía mucho conocimiento de la palabra, sino que Pablo sabía lo que pasaba en Corinto, que no podía llegar con una palabra precisa o con una palabra demasiado llena de poder, de unción, porque no lo iban a entender. Entonces Pablo tenía que ir despacio. En los hogares la palabra no siempre sale con una unción tremenda, con palabras, qué sé yo, bien entonadas, fuertes y poderosas. No, en un hogar la palabra tiene que ser suave, porque si no, no la vamos a entender, no la vamos a comprender. En la congregación, que ya muchos tenemos conocimiento, ahí sí la palabra sale, con poder, con autoridad, con unción, para que muchos sientan la gloria de Cristo. Entonces Pablo está diciendo aquí que él no fue con excelencia de palabra o de sabiduría, porque Pablo sabía a quién estaba predicando, Pablo sabía a quién era enviado el mensaje. Segunda de Corintios 11:6, ahí mismo al lado. Segunda de Corintios 11:6. Adelante. Así es. Al lado de primera de Corintios 11:6. Con esta de aquí terminamos con este verso bíblico. Dice ahí, pues aunque sea tosco en la palabra,
no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pablo dice aquí, pues aunque sea tosco en la palabra, no es que Pablo era tosco, porque me dice en el verso anterior de 1 Corintios 2:1 que él no fue con sabiduría de palabra, ¿no? Ni con excelencia de palabra. Bueno, es tosco, no va con excelencia, no con... ¿Qué me está queriendo dar a entender Pablo ahí? Pablo lo que está expresando y está diciendo, porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Está diferenciando dos cosas. Está diciendo aunque sea tosco. Y no es que Pablo era tosco, porque lo que pasa es que Pablo sabía a quién le iba a dar el mensaje, porque si era un mensaje muy fuerte, el oyente que lo iba a oír iba a sentir el golpe en el corazón, en la mente, iba a sentir el maltrato. ¿Como cuál le puede ser el maltrato que Pablo podía haber expresado allí? Porque era una gente que todavía no estaba en el conocimiento pleno de la palabra. Yo no puedo coger y decirle a alguien, oye, hijo del diablo, deja de pecar. Ese es un golpe. Eso es una tosquedad, una brusquedad. Estamos aprendiendo la palabra. Entonces, dice Pablo que él no era, o sea, dice, pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. O sea, Pablo decía, mira, bueno, yo te voy a hacer esto. Voy a lanzarte la palabra, pero te voy a ahondar en conocimiento. Te voy a dar a conocer del por qué no se puede pecar, del por qué no se puede dejar de obedecer. Si desobedeces a papá, a mamá, no los tienes en alta estima, estás pecando y te puedes ir al infierno. Eso es algo con conocimiento para que uno se le despierte la mente. Entonces, dice allí Pablo, en todo y por todo os lo hemos demostrado. Pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo hemos demostrado, os lo hemos demostrado. Pablo está diciendo, mira, si en algún momento la palabra te lastimó, no es porque yo sea tosco, es porque la palabra te estaba haciendo ver tus equivocaciones, errores y ineptitudes. Pero con abundancia de conocimiento te voy a decir cuáles son tus errores, tus defectos, porque es por la palabra que te va a discernir todo aquello. ¿Ustedes creen que cuando el Espíritu Santo habla de que tenemos que estar más unidos los unos con los otros, ustedes creen que es por gusto que el Espíritu Santo manda a decir aquello? No. Cuando el Espíritu Santo manda a decir que hay que estar más unidos los unos de los otros, es porque algo puede acontecer, es porque algún distanciamiento está por haber. Hoy en la mañana me llamaba un varón y me decía que había tenido un sueño, y le di el discernimiento del sueño y le dije, ten cuidado, de parte de Dios, el Espíritu Santo que me está mostrando, ten cuidado, porque el enemigo quiere llevarse la bendición económica. El enemigo está allí, en un hueco muy pequeño, en una endija que se ha abierto. El enemigo quiere llevársete la bendición. Quiere tirar abajo tu economía. Tienes que tener muy cuidado, o mucho cuidado. Tienes que ser muy cuidadoso. Tienes que ser muy cuidadoso porque el enemigo te está trabajando por ese lado. ¿Y sabes por qué lado es? Por el lado de tus hijos. Porque están pidiendo por una cosa y están haciendo otra. Entonces, allí le di esa palabra y el varón dice, sí, es verdad, porque me está pidiendo para tal y tal cosa. Entonces, averigüe, verifique si es verdad o es mentira. Porque el enemigo viene con sutileza, con guante de seda, con guante blanco. Nos tira abajo la bendición y así no es. Entonces, eso es lo que Pablo nos está dando a entender aquí, en este verso bíblico.
aunque tosco, pero abundante en conocimiento. O sea, inmenso, toscote, Pero el cerebro, Pablo lo tenía despierto. Pablo estaba despierto en espíritu y en verdad. Entonces no podemos permitir que pasen cosas a nuestro alrededor. Bien, hasta ahí de esta palabra, hasta ahí del mensaje. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Vamos a decirle, Señor amado Dios, Padre Santo, Padre amado, Padre bueno, gracias por el mensaje, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por habernos permitido reunir, mi Dios de la gloria, aquí en la casa de mi hermano Enrique, de mi hermana Mireya. Padre, Señor, gracias porque hemos llevado su palabra, su mensaje, Señor amado Dios. Gracias, mi Dios de la gloria, Padre, porque usted es bueno. Gracias, mi Dios, por esa palabra poderosa, Señor amado. Mi Rey, porque nos hace ver, entender, comprender. Padre, a lo mejor estamos equivocados, Señor, y usted nos manda a hablar de que, mi Rey de la gloria, Padre, tenemos que ser verdaderos. Tenemos que, mi Rey de la gloria, anunciar tu palabra. Gracias, mi Dios, porque te hemos creído y creemos, Señor, que usted ordenará todo vuestro caminar, vuestro andar, Señor amado Dios. Gracias por su palabra, por su mensaje. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Y a su nombre, ¿quién vive? Démosle el aplauso a Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a orar por las ofrendas y luego despedimos. Vamos a orar. Vamos a decir así. Señor amado Dios, Padre Santo, Padre amado, Padre bueno, Señor mi Rey de la gloria, Padre, Señor, en este tiempo